Madre mía, lo de Can Yaman y de Method de Mir en las entrevistas recientes es que te deja helado. No es que salgan a contar su vida privada, ojo, eso no lo hacen y sería invadirlos, pero lo que sueltan te hace replantearte todo. A ver, sabemos que ambos son súper famosos, que tuvieron su lío hace un tiempo, y que ahora pues, cada uno por su lado, ¿no? Pero es que en las últimas apariciones que han tenido, y hablo de entrevistas por separado, han tirado de una sinceridad que te desarma. Y esa es la clave, el por qué les vas a empezar a admirar seguro. Vamos a ver, Can. El tipo sale y sin pelos en la lengua, habla de las presiones de la fama, de cómo la gente se inventa cosas, de que él intenta ser el mismo pero que es una locura. Y lo dice con una calma, con una naturalidad, que dices wow. No es el típico actor que se esconde detrás de un representante o que te suelta un discurso preparado. Va de cara. Reconoce que ha cometido errores, que está aprendiendo, que a veces se siente abrumado. Eso es valentía, señores. Porque fácil es decir, todo está genial, y sonreír para las cámaras. Pero admitir tus flaquezas, tus miedos, en público, eso te gana. Y Demet. Ay, Demet. Ella es más sutil, pero igual de poderosa. Cuando le preguntan por su relación pasada o por su presente, ella no entra en detalles morbosos, nada de eso. Pero sí que habla de la importancia del respeto, de cómo cada uno toma sus caminos, y que hay que mirar hacia adelante con optimismo. Lo dice con esa elegancia que tiene, pero se nota en su voz, en su mirada, que hay una lección aprendida, una madurez que antes quizás no se veía tanto. No se deja arrastrar por el pasado, ni por los rumores. Ella marca su terreno y lo hace con dignidad. Para ser honestos, yo creo que esta honestidad brutal es lo que más nos atrae de ellos ahora. Ya no es solo la química que tenían en pantalla, que era de las que te hacían gritar, lo sabemos. Es que ahora en sus vidas personales, en cómo afrontan las preguntas difíciles, demuestran ser personas reales. Personas que cometen errores, que aprenden de ellos y que siguen adelante con la cabeza alta. Muchos dicen que es una estrategia para generar expectación, que es para mantener el interés. Pero yo sospecho que es algo más profundo. Creo que ambos, a su manera, se han dado cuenta de que la autenticidad vende mucho más que cualquier cuento. Y que al ser ellos mismos, sin filtros, conectan de otra manera con la gente. Es como si dijeran, sí somos famosos pero también somos humanos, con nuestras cosas buenas y malas. Y esa vulnerabilidad que muestran, esa transparencia, te obliga a admirarlos. Te hace ver que detrás de los personajes de televisión, de las portadas de revistas, hay dos personas que están lidiando con la vida, con sus altibajos igual que nosotros. Y lo hacen con una entereza que te deja pensando. Claro, siempre habrá quien busque el drama, quien quiera saber más detalles íntimos. Pero ellos, con sus respuestas inteligentes y sinceras, nos invitan a respetar su espacio y a valorar lo que nos ofrecen, su talento y ahora su verdad. Entonces, la próxima vez que veas una entrevista de Can o de Demet, presta atención no solo a lo que dicen, sino a cómo lo dicen. Ahí está la magia, la razón por la que te van a conquistar aún más. Te los vas a ganar como personas, no solo como ídolos. Y ahora, la pregunta del millón que seguro que tenéis en mente, ¿creéis que esta nueva sinceridad de Can y Demet es una señal de que están más maduros y han superado su pasado, o solo es una forma de mantener vivo el interés en sus carreras?